Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Epivox. Hoy quiero contaros una historia que me ha pasado en las últimas semanas, y es que he encontrado en una tienda de mi ciudad una colección de Lego entera a la venta. Resulta que hace 2 semanas me llamó un amigo porque había encontrado un montón de sets de Lego a la venta en una tienda de coleccionismo, así que rápidamente me acerqué por allí a ver si había algo interesante. Y realmente lo que me encontré allí no me lo pude esperar. Alguien había vendido su colección completa, y no una pequeña colección, estamos hablando de unos 100-150 sets. No sabía ni por dónde empezar. Había muchos sets que ya tenía, pero muchos otros no los tenía y la verdad es que me gustaban bastante. Evidentemente, comprar Legos de segunda mano siempre es una lotería. Nunca sabes si van a estar completos, si van a faltar piezas o si incluso hay gente que los puede haber pegado. Por favor, no peguéis los Legos. No se pegan las piezas. Pero en este caso merecía la pena el riesgo. El precio era muy interesante, todos venían con instrucciones y aunque se veían que algunos no estaban bien montados o que incluso venían un poco deshechos, se veían bastante completos. En total he conseguido 2 edificios de la serie Lego Creator, 2 sets de Lego Ideas, un set de Lego Technic, varios vehículos de Speed Champions y casi toda la serie de Lego Architecture. Tuve que dejar muchos atrás, pero ya era inabarcable, y de hecho aún así he tenido que hacerme una estantería nueva para poder colocarlos todos. Así que me temo que no os va a quedar más remedio que reconstruirlos todos, así que vamos a hacerlo por grupos. En los próximos vídeos os iré enseñando todos los que he conseguido, cómo lo he ido reconstruyendo. Es un trabajo que va a ser muy largo, ya que son muchos sets, son muchas piezas, pero sin duda el resultado será espectacular.
tras el montaje llega el momento de hacer balance. ¿Ha merecido realmente la pena? Pues sí, pero no tanto como hubiera pensado en un principio. Ya comenté al empezar que evidentemente al comprar set de segunda mano siempre cabe la posibilidad de encontrar ciertos problemas. Y la verdad es que aunque en una vista preliminar vi que todos los sets estaban bastante completos, encontré más problemas de los que podía haber previsto. De hecho, el principio del vídeo lo grabé hace ya varios meses y durante todo este tiempo he estado desmontando, revisando y completando todos y cada uno de los sets que compré. Conforme iba avanzando en la reconstrucción, iba encontrando ciertos detalles que me hacían pensar que el dueño original bien no prestaba demasiada atención a las instrucciones o no tenía la habilidad para hacer algunos de los pasos más complejos. Continuamente encontraba piezas cambiadas de sitio, confundía piezas similares con otras de diferente tamaño y claro, todo esto generaba el problema de que primero no encajaban bien las piezas y segundo, cuando necesitaba buscar una pieza concreta, a lo mejor la había usado en un paso anterior de no correspondía, pensaba que esa pieza le faltaba, de hecho en muchas instrucciones había anotaciones de que esa pieza faltaba y realmente no faltaba. De hecho, esto es bastante habitual. Es frecuente ver en redes sociales gente que comenta que se está iniciando en el mundo del Lego y al ir compartiendo sus construcciones se da cuenta de que le falta una pieza, continúa la construcción y cuando llega al final ve que le sobra una pieza parecida y al revisar todo el montaje se da cuenta que había cometido un error, había intercambiado dos piezas similares y realmente no faltaba ninguna pieza. Pero volviendo a todos los sets que hemos montado, ¿en qué se traducía esto? Pues al tener tantas deficiencias de montaje, los sets no quedaban bien acabados, todos tenían problemas de integridad, se deshacían fácilmente, no quedaban bien encajados y a nada que se manipulaban se terminaban deshaciendo. La solución que encontró para que todo se quedara en su sitio era la peor que se puede usar, que es emplear pegamento. Y claro, de esta manera ya no solo no se puede corregir, sino que además hay que sustituir todas las piezas que ha pegado. Y a esto además hay que sumar que las piezas que le iban faltando, iba cogiendo piezas que tenía a mano, aunque fueran más grandes, las cortaba al tamaño y volvía a pegarlas en el sitio que necesitaba. Y al final han sido numerosas las piezas, muchas más de las que pensaba, que he tenido que terminar sustituyendo. De todas formas, además de todos los que habéis visto, aún tengo varios sets que quiero compartir con vosotros, que he terminado de construir últimamente y que quiero hacer un vídeo específico para cada uno de ellos, ya que son sets bastante interesantes con un montaje muy entretenido y que sin duda os van a encantar. Así que ya sabéis, si no os lo queréis perder, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!